Muy bien, pues de nuevo bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias por este ratito. Como decía antes, felicidades por haber sacado este ratito, porque al final, bueno, para mí es genial poder estar hablando para tanta gente y que tengáis interés, pero realmente aquí lo importante sois vosotros y vosotras, que creo que es algo muy, no sé cómo decir, muy bueno, beneficioso para vosotros, y simplemente el hecho de que estéis aquí escuchando ya marca una actitud de apertura, de querer conocer, querer conocer vuestro cuerpo, conocer el dolor, y eso es inevitable que os ayude a estar un poquito mejor desde el primer momento que empecéis a escuchar esto de lo que vamos a hablar. Como veo algunas caras conocidas, perdón. Muchas ya me habéis escuchado hablar de todo eso que vamos a hablar hoy, pero bueno, como lo he comentado en, perdón, como lo he comentado en las sesiones, en la clínica de fisioterapia, así de manera un poquito más informal, aunque sea en la clínica, en la consulta. Bueno, pues llevo mucho tiempo con muchas ganas de hacer algo así, y el otro día que estaba ahí dije, venga, pongo una fecha, pongo una hora y tiro para adelante, porque si no, si me lo ando pensando, nunca lo hago, para que sea un poquito más, pues eso, que estéis aquí con papel, boli, escuchando y viendo un poquito las ideas principales de todo esto, ¿vale? Voy a poner la presentación. Estamos aquí. Vale, vamos. Ahora, que va un poquito lento. Vale, voy a quitar esto y me pongo yo sola. Bueno, el título de la clase de hoy, de la charlita de hoy, es El dolor crónico no es para siempre. Esta es la idea, la principal idea con la que quiero que os quedéis, sobre todo las personas que no habéis oído hablar nunca de esto y que tenéis fibromialgia, migraña, dolor lumbar crónico, cefaleas, dolor pélvico crónico, lumbalgia crónica. Bueno, pues normalmente se asocia el dolor crónico con la idea o la sensación de que eso ya es para siempre, que ya no se puede hacer nada. Bueno, pues hoy con todo esto que voy a explicaros, os vais a llevar un concepto distinto de la palabra crónico, que muchas veces el poder del lenguaje lo menospreciamos y no nos damos cuenta de hasta qué punto es importante ser consciente de las palabras que usamos para describir lo que nos sucede. Y esta palabra crónico es súper fea, por eso, porque lleva esa idea de para siempre y de que ya no se puede hacer nada, aguántate con lo que tienes, ¿no? Bueno, pues este es el título de un libro de un neurólogo que yo sigo desde hace muchísimo tiempo y con el que me he formado sobre dolor crónico. Y es cierto, o sea, es la primera sentencia que quiero que os grabéis. Crónico no significa para siempre. El dolor crónico no es para siempre. Crónico significa que dura más de lo que debería durar ese dolor, pero no significa que sea para siempre. Y lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, ¿quién soy y por qué estoy aquí? Bueno, pues cuando he dado alguna clase así presencial, me gusta empezar diciendo que te voy a explotar la cabeza. Suena así un poco, en directo suena mejor, ¿no? Es decir, hola, me llamo Irene Fraile y he venido a explotarte la cabeza. Pues la gente se queda así un poquito, las caras de la gente son dignas de ver muchas veces y te voy a explotar la cabeza en el sentido de cambiar la información que hay en tu cabeza, en el sentido este que dices, ostras, he descubierto algo, he escuchado algo que es que me ha explotado la cabeza porque es totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada o a lo que había escuchado hasta ahora, ¿no? A mí me explotó en su día la cabeza cuando, como fisioterapeuta ya con a lo mejor 10 12 años de experiencia, empecé a escuchar hablar del dolor de una manera totalmente diferente a la que a mí me habían contado.
Entonces, al final, cuando empiezas a escuchar sobre esto, son como balas, son como granadas de información que atraviesan el cerebro, atraviesan las neuronas y lo invaden todo, ¿no? Y cambia por completo lo que hay dentro del cerebro en cuanto al conocimiento sobre dolor. ¿Entendéis, verdad? Es importante que olvidéis lo que sabéis hasta ahora sobre dolor. Incluso las que me habéis escuchado ya hablar sobre dolor, pues ya digo, como son conversaciones así muy, pues muy de andar por casa, ¿no? Allí en la consulta, mientras estamos haciendo otros tratamientos, pues todavía, aunque hayamos hablado ya de esto, habrá cosas que no terminan de encajaros y las que no, los que no habéis escuchado hablar de esto, me gustaría eso, que vinierais con la actitud de volver a aprender sobre cómo funciona tu cuerpo, sobre cómo funciona el dolor y con una mente abierta a los nuevos avances de las neurociencias. Lo vamos a poner fácil porque voy a hablar sobre todo con metáforas. Explicaremos algunas cositas un poquito más específicas, pero sobre todo utilizaré metáforas para que se comprenda bien. Entonces, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué objetivos tenemos con esta clase? Pues esto no va a ser simplemente escuchar y bueno, pues sí, ya conozco unas cuantas cosas, ¿no? Es algo que va más allá, es más profundo. Aunque esta clase sea gratuita, aunque esta clase no sea un tratamiento, esta información ya va a llegar, como digo, como balas o como granadas a tu sistema nervioso, a tu cerebro, a tu conocimiento y eso se va a quedar ahí. Va a ser un nuevo aprendizaje para tu cerebro, que cambiará tu conocimiento sobre el dolor y va a crear una nueva programación. Después hablaremos de esta programación y esta programación diferente te ayudará a aliviar, incluso a vivir sin dolor. Parece mentira y parece un poco así como locura, ¿no? Pensar que una persona que tenga fibromialgia o que tenga migraña o dolor lumbar crónico, hernias discales, pueda estar sin dolor. Pues es posible, ¿vale? Y es posible porque ya se ha hecho, se ha estudiado y en los estudios científicos que se han presentado, se ha visto que esto que estamos haciendo ahora, que ahora os diré cómo se llama, está demostrado que este cambio de creencias, este cambio de información sobre cómo es el dolor y llevado cada uno a su terreno, a su vida, mejora, incluso elimina por completo los síntomas de muchas enfermedades que, que no tienen ni pies ni cabeza muchas veces, que no sabemos de dónde vienen, que ni los médicos saben decir de dónde vienen ni cómo se cura, pues es algo bastante complejo, pero tan simple a la vez, porque simplemente el conocimiento ya hace que cambie muchas veces esa sintomatología con la posibilidad incluso que desaparezca por completo. Hay mucha gente que se ha curado de migraña, de fibromialgia, de dolor lumbar crónico, de dolor pélvico crónico, ¿vale? Es posible. Bueno, aquí está Lola, no te vas a ver, cariño. Ya. Sí, sí que pasa todo el rato que... Están escuchando, ¿eh? No, sí, algo así, Sí. no sé qué pasa, que es que No sé, cariño. Perdona. Vamos a ver. Vale. ¿Y qué es lo que te voy a pedir? Como digo, a ver si sale. Ya. ¿Qué te pido yo a ti? Pues como digo, abrir antenas, tener predisposición a querer escuchar, porque voy a decir cosas que no van a coincidir con lo que te han dicho o con la idea que tú tienes de lo que te está pasando. ¿Vale? Entonces, yo lo sé y es normal y entiendo que choque muchas veces. Cualquier cosa podéis escribir en el chat, ¿vale? Y al final del ratito que estemos hablando tendremos un rato para compartir, así que si queréis ir apuntando las cosas que os suenen raras o que son totalmente diferentes a lo que hayáis escuchado hasta ahora, lo apuntáis y lo comentamos después, ¿vale? Quiero que que cuestionéis y desechéis las creencias y conductas que ya no sirven. Ahora mismo no sabéis qué conductas son esas, la mayoría de las personas que estáis aquí, pero las iremos viendo. Entonces, apertura al cambio, a estar dispuesto a hacer algo diferente y a tomar las riendas de lo que te está pasando. Es muy complicado vivir con dolor crónico. Yo no lo puedo sentir como vosotros lo sentís, ni una persona con dolor crónico puede sentir lo que siente la otra persona.
pero sí que podemos tomar las riendas de lo que nos está pasando con el conocimiento que vais a tener aquí, con la información. Porque hasta ahora no tenemos, con la información no tenéis más remedio que dejaros, que abandonaros un poco a lo que los profesionales hagamos por vosotros. Pero este cambio de paradigma, este cambio de ideas y de creencias, os da unas herramientas que os empodera para poder hacer vosotros mucho por vosotros, más que cualquier sanitario, más que cualquier médico, más que cualquier neurólogo, más que cualquier fisioterapeuta, ¿vale? Porque las capacidades de cambio están en vosotros también. Esto no quiere decir que seáis responsables de lo que os pasa, ni que solamente dependa de vosotros, ¿vale? Lo iréis comprendiendo poco a poco. Pero es una herramienta súper poderosa para sacar algo de decir, por fin puedo hacer algo, ¿no? Por fin parece que hay algo que yo puedo controlar, que yo puedo hacer, hasta donde nuestro cerebro nos deja. Y luego, por otro lado, es importante que de todo lo que hablemos aquí, o lo que hablemos de aquí en adelante, parece como que siempre se busca algo en concreto que hacer, algo en concreto que cambiar, algo en concreto que tomar, alguna medicina, algún aparato, algo para hacer, ¿no? Como una receta. Y lo difícil, lo fácil y lo difícil es que no hay recetas. Entonces hay que aprender, conocer, cambiar de mentalidad, cambiar de paradigma, comprender todo esto, integrarlo y dejar que ocurra, que es el hacer sin hacer. No hay que forzar. Igual que nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de quitarnos el dolor, ni tampoco de ponernos el dolor, pues lo importante es no buscar una píldora mágica, una receta mágica, sino estar dispuesto a confiar en que esto funciona, en que este cambio de creencias, este cambio de información hace un cambio en el cerebro, hace un cambio en el sistema nervioso y eso genera un alivio del dolor y una desaparición de los síntomas, sin hacer nada más, simplemente confiando en que toda esa información va a calar en el organismo, va a calar en el cerebro, el sistema nervioso va a hacer los cambios necesarios y poco a poco va a ir sucediendo ese alivio del dolor, sin hacer mucho más, que es lo difícil, ¿no? Que siempre queremos hacer y parece que esto tan simple como puede ser. Pues así es. Bueno, como resumen un poquito entrando en datos para ver que no estáis solos, lo primero, para ver un poco cómo está el tema del dolor en España, pues en el último artículo que consulté ponía un 17% de la población adulta, ¿vale? Esto creo que era de 2022, pero me parece que en el 2023 y ahora habrán hecho de 2024 rondará el 20%. Esto es una epidemia que va avanzando, que va cada vez más, a pesar de tener cada vez más tecnología, a pesar de tener cada vez mejores herramientas de diagnóstico, el dolor crónico va aumentando como una epidemia, como una plaga. Y en edad infantil, que es súper preocupante, ronda el 23%. De ese 23% hay un 5% de niños que no pueden asistir al cole, no pueden ir con sus amigos, no pueden jugar por tener dolor crónico a diario. Es más prevalente en mujeres, un 20% de hombres y un 15%, perdón, un 20% de mujeres y un 15% de hombres. Y las causas más comunes son el dolor musculoesquelético, entre comillas, porque hasta hace muy poco la fibromialgia se consideraba dolor musculoesquelético y no lo es. El dolor neuropático, el dolor oncológico y el dolor nociplástico, que es el que vamos a ver ahora. Os explicaré en qué consiste esto de nociplástico, pero aquí está, el dolor crónico está ahí, en el dolor nociplástico, ¿vale? De manera así muy general. Y las patologías más frecuentes a las que yo me voy a dirigir y con las que más se trabaja y más se hacen estudios son la lumbalgia, migraña, fibromialgia y dolor pélvico crónico, ¿vale? Son entidades diferentes en cuanto a enfermedad o patología, pero todas tienen en común una persistencia del dolor más allá de haber tenido una lesión o no haberla tenido, ¿vale? Todas van en ese saco
de síntomas que no se pueden explicar con las pruebas que se van haciendo, que no se corresponden con las pruebas que se van haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué propongo? O qué, yo no lo propongo, lo propone toda la comunidad científica con los estudios que van saliendo. Los fisioterapeutas hemos agarrado esto como un clavo ardiendo porque supone un camino muy diferente al que llevábamos haciendo ahora. Y esto es la educación en neurofisiología del dolor. Suena así muy raro y asusta un poco porque, bueno, yo suspendí neurofisiología, no la suspendí, casi suspendo neurofisiología espera, voy a quitar esto aquí, casi suspendo neurofisiología en la carrera, en segundo de carrera, y ahora me apasiona, ¿vale? Entonces, puedo llegar a comprender la dificultad de esa palabra y de todo lo que conlleva, pero veréis que no es tan complicado. La educación en neurofisiología del dolor cada vez tiene mayor evidencia científica, ya han salido muchos estudios de muchísima calidad que demuestran que alivia, incluso elimina el dolor crónico. Y hay un estudio muy chulo que no he encontrado la imagen bien como para ponerla, pero se hace con resonancia magnética y se ven las áreas cerebrales que se activan en personas sin dolor, en personas con dolor, y antes y después de hacer la educación en neurofisiología del dolor. Y se observa cómo la actividad neuronal en las procesa el dolor, como hay una reducción muy importante de esas zonas neuronales que se activan con el dolor tras la educación en neurofisiología del dolor. O sea, esto no es algo que sea algo así un poco que se está probando, ni sea un recurso así un poco más por decir, venga, a ver qué pasa. No, esto realmente altera o cambia, modifica los circuitos neuronales a nivel del cerebro y a nivel del sistema nervioso, y eso hace que la persona sienta menos dolor. La educación en neurofisiología del dolor cambia, altera las creencias que tenemos sobre el dolor y, en consecuencia, las actitudes ante el movimiento. Lo que creamos acerca de cómo actuar cuando tenemos dolor va a llevarnos a un estado de más incertidumbre, de más miedo al movimiento, de kinesiofobia que llamamos nosotros, y eso genera un bucle de dolor, falta de movimiento, apatía, depresión, falta de movimiento, dolor, se va sumando una cosa con la otra, se va haciendo una bola enorme que luego es muy difícil de parar. La educación en neurofisiología del dolor conduce hacia una mayor confianza porque se reduce la incertidumbre y se reduce la amenaza asociada al dolor. Entonces esto conlleva un aumento de actividad y un revertir este círculo, ¿vale? Si tienes mayor confianza porque confías más en tu cuerpo, disminuye el miedo, disminuye la incertidumbre y empiezas a moverte más. Y le vas demostrando a tu organismo, a tu cerebro, que puedes moverte, que puedes hacer cosas y eso te va haciendo salir de la bola. Vale, pero ¿qué es el dolor? Como definición oficial, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Lo vamos a ir, no sé si tengo puntero, sí, vale. Pues el dolor es una experiencia sensorial, ¿vale? Es una experiencia sensorial igual que el hambre, igual que la sed, igual que el calor, igual que el frío, ¿vale? Es el resultado de un procesamiento de algo que pasa fuera o dentro y que nosotros sentimos de una manera diferente cada persona. Es una experiencia sensorial. Es una experiencia emocional, es decir, en las emociones se incluye el dolor. Me encantaría silenciar a todos, pero no puedo. ¿Estás chateando? Silenciar a todo el mundo. En la reunión se ha dicho de lo del dolor, en Zoom. Yo me he metido y escucho. A ver si puedo silenciar aquí. Silencio. Muy bien. Vale. El dolor es una experiencia sensorial y emocional. Es una emoción. De hecho, bueno, pues hay mucho debate también filosófico entre si es una emoción, si es una percepción, si es una sensación, ¿vale? Asociada o similar a la asociada con daño tisular. ¿Qué es el daño tisular?
El daño tisular se refiere a los tejidos. Los tejidos son la piel, los músculos, las articulaciones, los ligamentos, los órganos, ¿vale? Todas nuestras células, nuestros tejidos, nuestro cuerpo, ¿vale? Cuando hay un daño en nuestro cuerpo, pues lo habitual o lo que creemos que es habitual es que se sienta dolor. El dolor es una experiencia asociada al daño en los tejidos. ¿Y ahora qué dice aquí abajo? Daño tisular real o potencial. ¿Esto qué significa? Estas dos palabras tienen la clave de mucho de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Está asociado el dolor a un daño tisular real, es decir, me pincho, me corto, me quemo, ¿vale? Me hago una fractura, mis riñones se deterioran, ¿vale? Daño tisular real o daño tisular potencial. Algo que es potencial se refiere a qué puede pasar, ¿vale? Entonces, el dolor puede estar asociado a un daño tisular potencial. Esto quiere decir que podemos sentir dolor sin que se haya producido ese daño tisular todavía. En algunos casos se puede producir y entonces ese dolor está más justificado, y en otros casos ese daño tisular nunca llega, nunca se daña el tejido y sin embargo el dolor sí que aparece y puede quedarse ahí, que es el caso, por ejemplo, de la fibromialgia, de la migraña, bueno, de cualquier dolor persistente en el que no haya habido un daño anterior, ¿vale? Un dolor crónico se puede desarrollar habiendo una lesión inicial y que en el tiempo normalmente en el que se cura esa lesión desaparece el dolor, o que no desaparece y entonces llamamos dolor crónico, o sin que exista una lesión inicial se puede empezar a sentir dolor, ¿vale? Que en la mayoría de los casos de que estamos hablando, de migraña, fibromialgia, etcétera, es así. En el caso del dolor lumbar crónico, a veces hay una hernia discal, que hay unos meses o un año de dolor porque se está curando ahí, hay un daño tisular real en ese momento, y muchas veces después de ese proceso ya la persona no vuelve a sentir dolor, y otras veces, incluso cuando ya se ha curado todo y ese proceso ha terminado, el dolor persiste, ¿vale? Y ese es el dolor crónico por la lumbalgia o cervicalgia, ¿vale? Tras una hernia discal, por ejemplo. Entonces, las ideas clave que os vais a llevar hoy. Y esto es lo que sí o sí, o sea, podéis ir apuntando lo que queráis, ¿vale? No, no estoy viendo si apuntáis o no. Pero lo que sí o sí quiero que apuntéis es estas 5 cosas. ¿Vale? Y voy a dejar un poquito de tiempo. Si no, bueno, si no, también las voy a compartir luego en el grupo de WhatsApp. El dolor siempre es real, ¿vale? Aunque el daño no lo sea, ¿vale? Puede haber un daño asociado a dolor, pero puede haber un dolor sin que haya daño. Por lo tanto, el dolor no es igual a daño. Podemos tener el dolor sin que haya un daño en los tejidos. Por eso se ha hecho esa definición así, para expresar eso y dar validez a cualquier tipo de dolor, incluso si no se encuentra un motivo. Y luego lo que hemos dicho al principio, que crónico no es igual a para siempre, hay esperanza, se puede trabajar, se pueden modificar esas estructuras neuronales y cerebrales que se encargan de producir el dolor. Y por eso esta frase es súper bonita y es rara, pero es así. El dolor se aprende. Y me ha faltado poner ahí. Y se desaprende. Es decir, el dolor depende del aprendizaje, de nuestro aprendizaje como ser humano, como especie, y como ser unipersonal, como persona en nuestra vida, con todo lo que vamos aprendiendo en nuestras propias experiencias de dolor y en las experiencias de dolor de los demás. Y luego una última también muy importante, sobre todo por todo lo que vamos a ver después y por todo lo que iréis a partir de ahora descubriendo y leyendo, el cerebro no soy yo. Y no yo como Irene, sino vosotros. El cerebro no soy yo. Es que lo estaba viendo.
que hay aquí, por aquí alguien también, sin silenciar. Aquí. El dolor no eres tú, ¿vale? Aunque esté dentro de ti, aunque esté integrado en ti, tú no eres lo que tu cerebro dicta en tu cuerpo. Tu conciencia es diferente bueno, diferente, es el resultado de un procesamiento cerebral, todavía no se sabe muy bien cómo sucede la conciencia, pero no, el hecho de que estemos diciendo que seas tú el que te produce el dolor, ¿vale? Tú eres tu sensación de ti mismo, es una conciencia aparte como resultado de los procesamientos cerebrales. Pero tú no eres tu cerebro. Cuando hablamos de cerebro no hablamos de que tú generas tu dolor. Es el cerebro el que genera ese dolor y tú lo sientes. ¿Vale? Puede resultar un poco complicado, pero es importante marcarlo ahí y poquito a poquito se irá comprendiendo. Entonces, vamos a estar un ratito aquí con esta diapositiva, ¿vale? Me gustaría, no sé si vosotros me veis, porque yo no me veo a mí misma, entonces no sé aquí, porque gesticulo mucho y eso. Y bien, que no me he traído mi pizarrita, pero me gustaría eso, pues que se me viera también gesticular. Es una de las metáforas que más me gusta para explicar el dolor, ¿vale? Porque hay una analogía que es bastante simple, pero bastante fiable con respecto a nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, con las alarmas. Quien ha tenido una alarma de una casa, una alarma en su casa, lo va a comprender mejor, y quien no ha tenido una alarma en casa no es difícil de entender cómo funciona una alarma, ¿vale? Si sabes cómo funciona una alarma, sabes cómo funciona el dolor. A ver, aquí había pizarra. No sé cómo tiene una pizarra. Como que tengo que hacer más clases de estas para mejorar mi práctica con el Zoom, porque no sé si es ahí y lo mismo le doy y la tira, ¿ves? Ah, mira, sí. Ah, mira, sí, sí. Vale, pues mira, me he atrevido. Ya está. Bueno, si sabes cómo funciona una alarma, sabes cómo funciona el dolor. En toda alarma tenemos varias partes. Tenemos una centralita, ¿vale? Y luego tenemos cables, diferentes cables que salen todos de la centralita o van todas a la centralita con diferentes sensores. ¿Vale? Ponemos un sensor en la puerta de entrada, un sensor en la puerta de la cocina, de la terraza, otro sensor en una ventana y otro sensor en un balcón. ¿Vale? Y aquí tenemos tres componentes principales: la centralita, los cables y los sensores. ¿Vale? Los sensores detectan el movimiento, en el caso de las... Detectan el movimiento, pueden detectar la temperatura, porque pueden ser sensores de... Mira, pueden ser sensores de temperatura, de volumen, ¿vale? Volumen, por ejemplo. Entonces yo pongo una alarma en mi casa y digo, mira, como tengo un perrito pequeño, pues no quiero que suene cuando pase mi perrito, ¿no? Entonces lo pongo, pues, que el volumen sea mayor a mi perrito, ¿vale? El perrito. Bueno, pretendía ser las orejas. Vale. Y quiero que salte cuando la temperatura supera los 38 grados. O quiero que salte cuando hay un movimiento, ¿vale? Normalmente es por volumen, las alarmas. Entonces, estos sensores están recibiendo todo el rato, están encendidos, tú pones la alarma, te vas de casa y tienes estos sensores, pues, recibiendo toda la información y enviando la información a la centralita. Enviando información a la centralita. Aquí, por ahí, ¿vale? Y en la centralita hay una programación
que es la que yo he querido que salte cuando pasa lo que yo he dicho, ¿vale? Puede ser más sensible, menos sensible, según lo que yo quiera programar. Entonces, si esta programación detecta que lo que está sucediendo aquí es peligroso, porque yo lo he programado así, entonces es cuando va a sonar la alarma. ¿Vale? Y era un ruido de esto ensordecedor que yo la primera vez que lo escuché y encima no me acordaba de la clave para apagarlo, o sea, no sabía dónde meterme porque no te oyes, estás enfrente y no sé si os ha pasado, pero cuando suena la alarma te pones a hablar y es que no, entre que te aturullas y es que no escuchas a la otra persona, ¿no? Bueno, pues esto es el funcionamiento de nuestra alarma, de una alarma, y esto es también el funcionamiento de nuestro organismo. En este caso, nuestra centralita es nuestro sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, ¿vale? Lo que va dentro de las vértebras en la espalda. Estos cablecitos serían los nervios, ¿vale? Las neuronas largas, los nervios que llegan, nervios, ahí fatal escrito. Y aquí, estos sensores serían los nociceptores, que se llaman. Si queréis apuntarlo para que, bueno, no hace falta, o sea, esto no hay que aprenderse nada ni nada, pero es bonito acordarse de los nombres porque así luego vais a comprender muchas cosas. Esto voy a hacer el esfuerzo de escribirlo entero, aunque me salga regular. Nociceptores. Nociceptores. Ceptores de receptores, ¿vale? Y noci significa daño, ¿vale? Los receptores que hay en nuestro cuerpo que envían la señal a la centralita con respecto a si esto es peligroso o no es peligroso, lo que está pasando, se llaman nociceptores. Son los receptores del daño. Antes, si alguno habéis leído cositas sobre dolor y habéis escuchado este nombre alguna vez, se decía o se les llamaba receptores del dolor. Y esto es uno de los errores principales, de los errores de concepto principales con respecto al dolor. Porque aquí, en el sensor, no hay dolor. Los sensores no tienen sonido, ¿vale? En la metáfora de la alarma, como digo, la centralita es el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Estos son los cables, ¿vale? Son los nervios, perdón, los cables son los nervios y los receptores son los nociceptores. Y el resultado de esto, el sonido de la alarma de casa, ese ruido ensordecedor, es para nosotros el dolor. Ese es el resultado. El procesamiento de toda esta información genera una alarma, un ruido, ¿vale? En nuestro caso, en nuestro sistema nervioso, el procesamiento de toda esa información genera el dolor. Con lo cual, aquí en los receptores no hay dolor. Eso es lo que cuesta un poquito más entender. Aquí, como mucho, hay daño. Hay daño real o potencial. Noci significa daño. Entonces, si tú te das un golpe o te pinchas, el típico ejemplo, te pinchas en una mano, la típica pregunta, ¿dónde está el dolor? ¿En la mano? No. En la mano hay un daño. Y el dolor tú lo sientes en la mano. Pero es el resultado de que tu cerebro quiere que tú sientas eso en la zona donde está habiendo el daño, para que hagas algo, para que la retires, para que la retires del fuego, para que te la cures si se ha hecho daño. Entonces tú lo sientes ahí, pero no está ahí el dolor. De hecho, un ejemplo muy, muy bueno de esto es el típico ejemplo del dolor fantasma. Cuando a una persona le amputan un brazo o una pierna, no sé el porcentaje, me lo voy a inventar, pero está cerca del 80, 70, 80% de personas que no tienen una pierna y les duele esa pierna. Y dicen que les duele. Y de hecho el dolor se les alivia cuando se ponen la prótesis. Porque el dolor no está donde lo sentimos.
esa sensación de ese ruido ensordecedor, de dolor, nuestro cerebro nos lo pone ahí, un poco como enganche, como unión entre las neuronas que se encargan de esa parte del cuerpo y la parte del cuerpo. El dolor está en las neuronas que se encargan de esa parte del cuerpo. Y aunque te quiten la pierna, esas neuronas que se estaban encargando de la pierna siguen funcionando y son las que se activan para avisar de que algo pasa. ¿Vale? Entonces esto es importantísimo comprenderlo porque eso ya nos libera de tener que acotar el dolor a una zona y a algo determinado. O sea, me duele la mano y me voy a hacer todas las pruebas posibles para ver qué pasa en la mano porque yo tengo dolor en la mano y no puede ser que no tenga nada en la mano porque a mí me duele mucho la mano. Y te hacen pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y no hay nada en la mano. Pues a mí me duele la mano, pues en la mano no hay nada. Y es que aunque te cortasen la mano, te seguiría doliendo la mano, porque no es en la mano donde está el dolor, es en los circuitos neuronales que se encargan de la mano. ¿Vale? Si tenéis dudas, escribíroslas ahí en el cuadernito o ir dejándolas en el chat, que luego resolvemos, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante o por qué es útil esta metáfora del dolor como alarma? De comparar el procesamiento de la alarma en una casa con el procesamiento de nuestro dolor en nuestro cuerpo. Porque igual que una alarma de casa puede estar muy sensible según la programación que le hayamos puesto, nuestra alarma, nuestro dolor en nuestro sistema, en nuestro organismo, puede aparecer, igual que aparece el ruido en la alarma sensible, el dolor puede aparecer en nuestro cuerpo porque hay una programación que no es la correcta. Porque hay una programa con el mínimo estímulo, con estímulos muy pequeñitos. Si yo no programo la alarma para que mi por la casa y digo que se encienda cuando hay un movimiento de un volumen de 2 kilos, cada vez que ande mi perro por la casa, la alarma va a saltar. Y entonces tendré que llamar al técnico y decir, oye, mira, es que mi perro pesa 7 kilos. Por favor, reprograma esto para que cuando pase mi perro no salte, porque mi perro no es un ladrón y no es un riesgo que esté mi perro dando vueltas por aquí, ¿no? Pues esta analogía, mira, se me ha ido la imagen, ahora volverá. Ahora aquí otra vez. ¿Dónde estamos? Aquí. Este ejemplo es lo mismo equiparado a las cosas que nos suceden en nuestro cuerpo. El caminar, pues hay personas con fibromialgia que no pueden caminar más de 10-15 minutos porque se les viene luego el mundo encima. En los casos muy graves sucede así. Hay una programación en el sistema nervioso que hace saltar las alarmas cuando sucede algo que de manera normal no debería hacer saltar la alarma. ¿Vale? Hay algo que amenaza al organismo sin que esa amenaza sea real, por así decirlo. La alarma, el dolor es real. O sea, la alarma suena igual si entra mi perro como si roban. La alarma suena igual. Por eso esta frase del dolor siempre es real. Aunque sea una falsa alarma, aunque el motivo por el que salta la alarma no sea grave, no sea un león, perdón, no sea un ladrón, no sea un incendio, la alarma salta y el ruido suena. Y suena igual, exactamente igual que si hubiera sido un ladrón. La alarma no suena más alto si hay un ladrón como si es mi perro que está pasando. O como si es un pájaro que se ha colado por la ventana. La alarma suena exactamente igual. No suena un poquito cuando es un pájaro y muchísimo cuando es un ladrón. No, no, suena exactamente igual. Es una falsa alarma. Hablamos de falsas alarmas. Tú estás tranquilamente en tu casa y de repente suena la alarma y dices, mira, 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 me han entrado. A mí en mi casa ha sonado tantas veces sin que haya entrado nadie que ya no me asusta. Miras por las cámaras o te llama el de la centralita, mira, tal, se ha abierto una ventana, dígame la clave para desactivar la alarma, patatín, patatán. Es muy habitual que haya falsas alarmas en las casas.
Lo que no debería ser tan habitual es que hubiera tantas falsas alarmas en el organismo. Pero sucede. Sucede. Y aunque sea una falsa alarma, esa alarma, el ruido, el dolor es real. Es real y puede ser intensísimo. Puede ser muchísimo más intenso que en una que no, o sea, perdón, a ver, me explico. En dos personas que se hacen lo mismo exactamente, pongamos una hernia discal, en una persona el dolor puede ser súper, súper, súper intenso y en otra no tanto. El dolor es subjetivo, ¿vale? No podemos comprender exactamente el dolor de la otra persona. Varía muchísimo en cada persona, ¿vale? La programación de cada persona es diferente. Pero eso no significa ni que el que le duele poco tenga menos daño, ni que el que le duele mucho tenga más daño. Aunque el sufrimiento será mucho mayor siempre en la persona que le duela mucho. Pero a lo mejor una persona puede tener una lesión gordísima. Bueno, hay un ejemplo brutal, que igual también intentaré compartir por el grupo de WhatsApp la foto, de hace unos años un corredor de los Sanfermines que le pilla el toro, le abre, literalmente le abre el muslo, se ve ahí la carne, se ve el hueso y todo, y se corre media calle, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la calle de los Sanfermines? Y corre el toro corriendo detrás de él. ¿Y esa persona crees que siente dolor en ese momento? Si sintiese el dolor que corresponde con el daño que tiene, se habría muerto del propio dolor en ese momento. Pero, si se cae al suelo del dolor, el toro ya sí que lo mata sí o sí. Hay una amenaza mucho más grande ahí. Y entonces el hombre corre hasta que ya se puede liberar y ahí pues ya no sé qué le pasa, me imagino que el hombre se desmaya o lo que sea porque es brutal la cornada que lleva, pero esa persona no siente dolor ahí. La alarma, o sea, la programación, la centralita, tiene una programación para que ese dolor no se eleve a la conciencia y esa persona pueda sobrevivir. Esto sucede también en la gente son casos extremísimos, ¿vale? Pero luego hay que llevarlo al día a día de cada uno. Hay personas que las personas que les ha mordido un tiburón, que cuando se entrevistan y tal, la mayoría lo dicen, que en ese momento no sintieron dolor. Y a lo mejor incluso no se dan cuenta de que les falta un pie hasta que no llegan a la orilla y ya están ya a salvo. Y entonces es cuando empieza el cuerpo ya a avisar, ¿no? Entonces ahí hay un daño enorme, enormísimo, tanto que te podías morir solamente de sentir ese dolor, pero la persona no siente dolor. Y al contrario, como pasa con la migraña, por ejemplo, con la fibromialgia. No hay nada que justifique un dolor, es decir, no hay un daño, y sin embargo el dolor puede ser insoportable y sentirlo 80 veces más que la persona que está corriendo delante del toro en ese momento. ¿Vale? O sea, el dolor es subjetivo, el dolor es siempre real y no está asociado, lo habitual, de manera normal, te cortas, lo que sea, te duele en ese momento. Pero el contexto y las circunstancias, tanto de la persona, tanto emocionales, laborales, socioeconómicas, el entorno físico de alrededor, el clima, son factores que influyen todos en lo que los nociceptores envían al sistema nervioso central y en lo que el sistema nervioso central interpreta. ¿Vale? Estamos mucho aquí en esta diapositiva, pero es que es la chicha un poco de todo de lo que os quería contar hoy. Esta programación, ¿de dónde viene? A ver, ¿cuál era lo siguiente de esta? Que no me cuele con la presentación. Vale. Uy, lo tengo que borrar todo esto. Esta programación... Vale, esta programación viene del aprendizaje. Por eso decimos que el dolor se aprende. Cuando nacemos tenemos
una sabiduría innata o unos reflejos innatos y una información grabada en el ADN como especie. ¿Vale? Eso es parte de la información que tenemos en el sistema nervioso central. Pero después, poco a poco, vamos creciendo y vamos aprendiendo, vamos absorbiendo como esponjitas lo que me pasa a mí, lo que pasa si hago esto, si esto es peligroso, si no es peligroso, lo que dicen mis padres que es peligroso, lo que dicen las vecinas, lo que dice la tele, lo que dicen en el cole, lo que dice el profe, lo que dice el médico cuando me va a hacer la revisión, lo que dicen mis compañeros cuando les duele la espalda, la tripa, la cabeza, cómo reaccionan mis compañeros, cómo reacciona el médico, cómo reaccionan mis padres, cómo tengo que reaccionar, cuál es la opción más segura para reaccionar. Todo ese aprendizaje se va quedando en nuestra programación de la centralita. Se va quedando ahí, se va quedando ahí y es lo que va marcando a la vez que viviendo las experiencias de dolor van marcando nuestras experiencias de dolor futuras y nuestro aprendizaje futuro. Ahora mismo, por ejemplo, un ejemplo muy básico, los anuncios que vemos en la tele de la persona con dolor de espalda que se toca en la espalda y de repente sale ahí como el cuerpo transparente con las vértebras y ahí en rojo una hernia discal así enorme. ¡Wow! Novadol. Y todo en rojo ahí, un rayo apuntando ahí a la espalda de la hernia discal. ¿Eso qué le indica al organismo? Indica un riesgo brutal. Indica que cada vez que te duele la espalda es que tienes eso que va a estallar, cuando realmente no es así. Puede haber un dolor de espalda puntual porque a lo mejor has jugado al pádel y te has pasado, porque tienes agujetas, porque has cogido una maceta así enorme y el cuerpo te avisa. Al final la alarma no deja de ser un aviso de nuestro organismo de que algo hay que mirar, de que algo no va bien y que hay que hacer algo con eso. Lo que pasa es que a veces se equivoca. ¿Y se equivoca por qué? Porque tiene una información, porque tiene una programación que se errónea. Cuando recibe la información de los nociceptores, recibe la información que hay de presión, de temperatura, cuando recibe esa información, la procesa con todo ese aprendizaje, mira las carpetitas, tiqui, 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 tiqui. Vale, no pasa nada, lo dejamos pasar. Sigue llegando información, nos llega información constantemente y el cerebro está constantemente tiqui, 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 tiqui. Y en una de esas dice, esto es peligroso, ¡pum! Dolor, alarma, a saco. Pero puede ser una falsa alarma, porque puede ser que esa información que tiene ahí, eso también de una manera muy habitual pasa en personas que desde pequeñitas les ven una curvatura en la espalda, en la revisión esta que hacen de los médicos, y pues tienes escoliosis. Bueno, madre mía, tienes escoliosis. Ya empiezan los mensajes de los padres. Siéntate derecho, tienes que hacer ejercicio, venga, natación, venga, no cojas peso, ten cuidado con tu espalda. Y el médico, y al médico otra vez, y a revisión otra vez. ¿Y qué tal? ¿Y te duele? Bueno, pues si te duele, tómate esto. Y tienes que tener cuidado, porque si no, cuando seas mayor, según vayas creciendo, si esto no se corrige, ya verás tú, te va a doler. Pum, 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 mensaje, 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 mensaje. Y entonces la persona nos llega a la clínica, por ejemplo, y no, yo es que tengo escoliosis desde siempre, entonces yo sé que si no vengo al fisio una vez al mes o cada 15 días, entonces que estoy fatal y me duele. Es muy habitual. Y a lo mejor ahora os lo cuento y decís, pues es normal, ¿no? Es normal. Tiene la columna torcida, pues tendrá que ir al fisio porque es normal que le duela. Pues no. Ya se ha demostrado con muchísimos estudios que la imagen de la radiografía no corresponde con lo que la persona siente. La escoliosis no es un daño. La escoliosis es una diferencia. La escoliosis es tener un ojo más grande que otro. Y tú, aunque tengas un ojo más grande que otro, no tienes por qué ver mal y no te tiene por qué doler. La escoliosis es, bueno, pues una curva. En algunos momentos hay que prestarle atención porque si es mucha puede comprimir costillas, puede impedir respiración. Claro que sí. Claro que sí. Pero tenemos que sentenciar a una persona que tiene escoliosis que le duele por eso. Y hay personas que tienen dolor, 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 les hacen una radiografía, ven que hay una curvatura o una rectificación cervical o una rectificación lumbar y claro, ¿cómo no te va a doler?
Si tienes aquí una... ¿Cómo no te va a doler si tienes una escoliosis? Y ponen ahí diagnóstico, escoliosis. Y ya la persona asume escoliosis, pues ya está, no duele. Y no es así. Usain Bolt, no sé si conocéis Usain Bolt, que es el corredor. Si veis fotos, buscar en internet escoliosis Usain Bolt. Y tiene una escoliosis brutal. Y miradle, el mejor corredor del mundo durante mucho tiempo. No sé si sentirá dolor, no sentirá dolor. Mucho no puede sentir porque no podría entrenar como entrena, ni correr como corre, ni tener esa musculatura que tiene con mucho dolor. ¿Vale? Les pongo ejemplos muy concretos que luego llevados a cada patología, llevados a la migraña, llevados a fibromialgia, al dolor pélvico crónico, es bastante más complejo, ¿vale? Habría que trabajar de manera individual. Ay, Lola, ¿puedes? Lola. Ay, perdonad. Vale. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Toma, asómate y cuando te diga algo cierras la puerta. ¿Por dónde? ¿Por la cocina? Bueno, definitivamente esta no es la mejor hora para hacer una clase, pero bueno. Estaba en escoliosis, eso, en los ejemplos, que llevado a migraña, fibromialgia, dolor pélvico crónico es bastante más complejo que esto, pero al final la base es la misma, ¿vale? Hay una información que está recibiendo nuestro organismo desde bien chiquititos, desde bien pequeñitos, y una información que viene también de nuestros antepasados, no a nivel de ADN, de que la migraña se herede ni que la fibromialgia sea genética, no, hay una información de comportamiento y una información de protección que está en nuestro organismo desde nuestros antepasados y desde la prehistoria, ¿vale? Hay un aprendizaje como especie. Este estrés que tenemos cada día es una reacción automática a un peligro. Esta sudoración, este apretar los dientes, apretar los músculos, es la misma reacción que sentían nuestros antepasados en la prehistoria cuando les perseguía un león, por ejemplo, cuando venían a atacarles otra tribu, luchar o huir. Esa activación muscular, ese apretar los dientes, esa tensión muscular, esa activación de la circulación hacia los miembros superiores. Esa reacción que sentimos ahora cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, alterados, es una reacción que está grabada como especie, que ahora mismo es inútil, que eso es otro melón ahí muy grande para abrir, ¿no? Pero es una reacción que está ahí y que viene de muchísimo antes, no la has aprendido de chiquitito viendo a tus padres, las has aprendido porque viene ya en nuestra información como especie. Y a toda esa información se le suma la información de tus antepasados más directos y la información de tus padres, tus vecinos, tus abuelos, la tele, los médicos, lo que le pasa a uno, un fisioterapeuta, otro fisioterapeuta. Además, personas que tenéis este tipo de dolor persistente, hacéis un peregrinaje brutal de un profesional a otro profesional, de una prueba a otra prueba, y toda la información que os vamos dando, las personas por las que vais pasando, más las personas que están cerca de vosotros que os dicen, pues a ver si vas a tener no sé qué, a ver si vas a tener no sé cuánto, pues fulanita tenía no sé qué y al final era no sé cuánto. Eso va generando que la alarma cada vez se sensibilice más y es lo que llamamos nosotros los profesionales sensibilización central, apuntar esa palabra también. Sensibilización central. Es una sensibilización del sistema nervioso central, de toda esa amalgama de neuronas que se encargan de encender y de activar la alarma, el dolor. Pues la alarma sensible es esta sensibilización central. Y en prácticamente todo dolor persistente hay sensibilización central. Nuestro sistema de alarma está más sensible y ante situaciones que no generarían una amenaza, nuestro organismo, vuestro organismo las ve como una amenaza y enciende la alarma.
Vale, entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Aquí lo más importante en la clase de hoy es el aprendizaje de la neurofisiología del dolor. Aprendiendo esto, desarrollando muchísimo más en profundidad todos estos conceptos que hemos hablado hoy, cambiamos esa estructura neuronal, cambiamos esa programación. Es igual que si yo llamo al técnico de la alarma para decirle que por favor me cambie la programación para que no salte cuando pase un pajarito, pues ahora mismo cada uno de vosotros sois reprogramar esa información que hay en vuestro cerebro. No es algo rápido, no es algo fácil tampoco, porque hay que lidiar mucho con todo lo que lleváis sufrido hasta ahora, con todo este peregrinaje. Hay mucho que desaprender, pero es el camino principal. El camino principal para librarse ahora mismo del dolor crónico, o al menos para aliviarlo de manera efectiva, es el aprendizaje en neurofisiología del dolor. Luego, también el ejercicio de fuerza cada vez más demostrado. Antes se valoraba mucho el ejercicio aeróbico, ahora para todo el ejercicio de fuerza, para menopausia, para la mujer, para el tema de dolor crónico, ejercicio de fuerza es el que más, pero no porque fortalezca los músculos y entonces el músculo está más fuerte, entonces se hace menos daño. No va de eso, que también. Pero la base por la que el dolor ayuda en el dolor, por la que el ejercicio ayuda en el dolor crónico es porque actúa en los cables que mandan la información y actúa en la reprogramación de la centralita. Estás capacitando a tu organismo para que aumente ese umbral del dolor y también para que libere, que esto no lo he dicho hasta ahora, pero nuestro organismo tiene su propia capacidad de analgesia, ¿vale? Cuando digo que a una persona le muerde un tiburón o que este chico no siente dolor cuando le abren el muslo, no siente dolor cuando está corriendo delante de un toro, es porque tenemos un sistema propio de analgesia, se liberan sustancias opiáceas y sustancias analgésicas en nuestro cuerpo para disminuir esos mensajes que están enviando los nociceptores todo el rato, ¿vale? Digamos que anulan el envío de esos mensajes de manera descendente desde arriba, desde el cerebro hacia los sensores, para que esa persona no sienta dolor en ese momento, ¿vale? Pues con el ejercicio potenciamos esas vías, esas neuronas que envían esa señal de analgesia y que envían esos productos de analgesia, ¿vale? La vida social, el tener objetivos personales, el tener un propósito, el descubrir para qué estamos en este mundo. Suena así muy filosófico, pero a veces hay algo que dices, pues que a mí se me da genial esto, la gente me valora muchísimo por esto, voy a ir por aquí. En las profesiones que son muy vocacionales es bastante fácil. Hay otras veces que las personas estamos un poquito más perdidas y no lo encontramos, pero es chulo trabajar con esto. Si podéis, a nivel de coaching, de psicología o de grupos de potenciación de desarrollo personal, trabajar el desarrollo personal es una herramienta brutal también para el dolor crónico, porque te da empoderamiento, te aumenta la autoestima, aumenta la autoeficacia, que es cómo nos sentimos capaces o no de superar ciertas situaciones, ¿vale? El mindfulness y la meditación es algo que se ha demostrado también porque ayuda a esa modificación de las neuronas, la respiración, que conecta de una manera brutal el cuerpo con la mente, nos calma, baja la frecuencia cardíaca, le estamos enviando a nuestro sistema un mensaje de seguridad. La alimentación y el sueño, importantísimo, porque la alimentación genera un... Ya se ha ido porque ha dejado las arenas y el cemento. ¿Ya has cerrado? Cerrado. Vale. ¿Está Coco dentro? Sí. Vale. La alimentación y el sueño. La alimentación, una mala alimentación puede gestionar un sistema de inflamación de bajo grado, que lo llaman ahora, una inflamación
de todo el sistema, que eso está constantemente enviando información de que algo pasa, ¿vale? Y eso se suma a todos los mensajes de peligro del sistema, del organismo. El sueño, importantísimo, mejorar el sueño, porque, ya me queda poco, cariño. Importantísimo mejorar el sueño porque durante el sueño es donde se activan todos los procesos de recuperación del organismo, aparte de la memoria, aparte de las capacidades cognitivas y aparte de la limpieza del propio sistema cerebral, ¿vale? Las neuronas por la noche se hacen como más chiquititas, el espacio que hay entre neuronas es más grande para que pasen unos mecanismos, unos bichitos encargados de eliminar todas las sustancias de desecho ¿Por qué estás quemando una hoja de laurel? Quiero. que se generan en el sistema también por curiosidad. Esto lo de leer también es un descubrimiento muy reciente. Tema glinfático, G-L-I, glinfático. Y luego, por último, bueno, hay una tecnología, en CIES tenemos la neuromodulación NESA, hay también neuromoduladores del sistema del nervio vago, del sistema nervioso periférico. No. A ver, Mamá, ya. te silencio, María. Ahí. Hay neuroestimuladores, hay estimulación transcraneal, se está trabajando muchísimo en tecnología dirigida a calmar ese sistema nervioso, ¿vale? Pero no sirve de gran cosa o sirve de poco si no se hace lo tenía que haber puesto aquí en el centro, un aprendizaje de la neurofisiología, ¿vale? Tú puedes hacer mucho ejercicio, pero las personas que tengáis migraña, fibromialgia lo podéis corroborar, o lumbalgia, que te dicen, es que tienes que moverte, es que tienes que hacer ejercicio, pero te pones a hacer ejercicio y ¿qué pasa? Que al día siguiente tu cuerpo te dice, ¿qué has hecho? Y te tira de las orejas. Te dice, o al día siguiente o en el mismo momento, o en cuanto acabas de hacer el ejercicio. Hay una represalia, hay una regañina. Hay una situación que se ha generado en el organismo que tu sistema nervioso no te deja hacer. Si primeramente no le dices, si primero no le explicas a tu sistema nervioso que no es peligroso levantar 1 kilo de pesas 10 veces, aunque sean 3, puede ser que sea imposible para ti hacer más o que al día siguiente estés como si hubieras hecho 200 o 2000. Porque tu sistema no tolera esa cantidad de ejercicio porque piensa o está programado para recibir esa energía y eso que está pasando en el cuerpo cuando estás haciendo ejercicio y te regaña. Hay otra metáfora que me gusta mucho, que quizá la voy a dejar para otro día, que ya es muy tarde, que es, lo voy a nombrar así un poquito, que es la madre sobreprotectora. Nuestro cerebro es como una madre, o nuestro cerebro, no, el cerebro de las personas que padecéis dolor crónico, es como una madre hipermega sobreprotectora. Nuestro cerebro en general es sobreprotector, ¿vale? Su función es que no muramos y nos va a proteger de todo y está constantemente recibiendo información y filtrando con el objetivo de que lo que está pasando no nos mate o no nos genere un daño. Pues en personas que tenéis dolor persistente, el cerebro es una madre súper sobreprotectora, o sea, la madre satélite, esta que está alrededor y que no le deja al niño ni mancharse. Entonces, aunque tú hagas ejercicio de fuerza, si no se trabaja ese cambio a nivel del sistema, ese cambio de programación, todo ejercicio que hagas, tu organismo te lo va a penalizar. Primero tienes que convencer a tu madre sobreprotectora de que eso que vas a hacer o que eso que estás haciendo no es peligroso. Y eso se hace con información. Una madre sobreprotectora, si su hijo se cae por el tobogán una vez y se rompe un brazo, no le va a dejar subir jamás al tobogán hasta que tenga 25 años. Y aún así le dirá, acuérdate cuando te caíste. ¿Vale? No es lo habitual, no es lo normal. Las personas tienen que volver a hacer su vida. Pero una madre sobreprotectora no va a dejar. El niño, si se tira por el tobogán, la madre le va a tirar de las orejas. ¿Qué te he dicho que no te tires? Primero el niño tiene que convencer a la madre y decirle, mami, mira, me voy a subir un escalón, mira cómo no pasa nada. Venga, vente aquí conmigo y ponte a mi lado, pero déjame. Es ir poco a poco, convenciendo y cambiando nuestra programación, convenciendo a nuestro sistema de que lo que estamos haciendo no es peligroso. Igual que la vida social, o sea, una persona que tenéis dolor persistente, la vida social se complica muchísimo. No hace falta que os lo diga, lo vivís vosotros cada día,
queréis hacer algo con amigos y muchas veces no queréis por si acaso va a dar el brote, por si acaso va a dar la migraña, por si acaso vais a tener que hacer frenar a todo el mundo o te vas a tener que ir a casa antes, la gente te va a preguntar, ¿vale? Si de una manera, poquito a poco, con información, se va convenciendo a esa madre sobreprotectora, podéis poquito a poquito ir recuperando la vida social. Y si estás tomando algo y te empieza a doler un poquito la espalda, decir, ponme otra cerveza. Porque te tranquiliza, porque sabes o sientes que no tiene por qué pasar nada y que la manera de convencer a tu madre sobreprotectora no es haciéndola caso al 100%, cuando no hay nada realmente. De ir arriba y Y lo mismo con el resto, ¿vale? Nosotros en CIES tenemos la tecnología NESA, que es una maravilla en tema de dolor persistente, porque ya lo hemos comprobado, lo estamos comprobando con muchos pacientes, poquito a poquito, según vamos ganando experiencia también, vamos mejorando también en los tratamientos y vamos ayudando. Pero a mí me falta, y es lo que estoy intentando hacer también con esto, desarrollar más, digamos, unas clases, que es lo que quiero hacer ahora, de aprendizaje de neurofisiología para, aparte de hacer todo esto, masajes, estiramientos, recomendar ejercicio, la alimentación, mejorar el sueño, poner la neuromodulación, que todo eso tenga como base más el aprendizaje de neurofisiología del dolor, porque a partir de ahí todo va a ser mucho más efectivo. Y a partir de ahí se puede hacer un cambio realmente, un cambio en cómo vosotros sentís el dolor, en cómo lo gestionáis y a la larga un cambio que puede ser, pues eso, un cambio total en vuestra manera de vivir, en vuestro sufrimiento de tanto tiempo. Entonces, como conclusión, espero que te hayas dado cuenta de que el dolor no es lo que pensabas, que haya habido cosas que te hayan encendido así el pilotito, habrá cosas a lo mejor que no habéis entendido, pero bueno, esto es el inicio de un camino que puede empezar hoy y en el que podéis ir, sentido, cuidado, podéis buscar en internet y podéis encontrar de todo, pero buscad siempre información sobre neurofisiología, educación y neurofisiología del dolor. Cualquier profesional que te hable de esto podrá estar más hecho a contarlo o menos hecho a contarlo, pero ese profesional está actualizado y esa información es la que hay que seguir, ¿vale? El dolor es más complejo de lo que pensábamos, no es me doy aquí, me duele aquí, no es me duele aquí, voy a mirar qué hay aquí, hay que mirar mucho más allá. El dolor es una alarma, y puede haber falsas alarmas, y la centralita que guía la alarma se puede reprogramar. El dolor no es igual a daño, puede existir daño sin dolor y dolor sin daño. El dolor depende del contexto, esto lo hemos nombrado un poquito de pasada, pero es así, hay situaciones en la vida, en personas que tienen, bueno, en todas las personas, ¿no? Pero si tenéis dolor persistente, más todavía. Hay situaciones en el día a día que generan más inseguridad al organismo, más incertidumbre y más miedo al organismo y van a aumentar el volumen del dolor. Y hay otras circunstancias, otras situaciones que van a disminuir. Por lo general son los contactos sociales, el cariño, como digo, el propósito, hacer cosas con las que disfrutes, eso disminuye el dolor. Y sin embargo, discusiones, problemas en el trabajo o no tener trabajo, otro tipo de enfermedades, estar al cuidado de algunas personas, eso genera una incertidumbre mayor, un miedo mayor en el organismo y un aumento del volumen del dolor, sin que exista un daño, simplemente con lo que está sucediendo afuera. Y luego que el dolor se aprende, lo aprendemos con toda la información que recibimos, pero gracias a la neuroplasticidad del cerebro, que no lo hemos hablado, pero la neuroplasticidad es la capacidad de cambio que tiene el cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro tiene una capacidad brutal para cambiar, lo que pasa es que nos han hecho creer que no y entonces pues no cambiamos. Pero nuestro cerebro tiene una capacidad brutal de cambiar. Cada aprendizaje nuevo es una conexión neuronal nueva que se va haciendo y esa conexión neuronal nueva nos lleva a tomar unas actitudes diferentes. Pues igual que se aprende el dolor, gracias a esta neuroplasticidad se puede desaprender. Y bueno, por mi parte, esta sería la información que os quería dar hoy. No sé si ha sido muchísima, no sé si os habéis quedado con ganas de más. Si queréis ahora voy a parar la grabación para si alguien quiere... Voy a dejar de compartir. ¿Vale?
Paro la grabación y si alguien quiere hacer una pregunta, ahora miro el chat.